así ustedes tienen tiempo para estudiar tranquilos. O sea que hasta hoy hasta el tema que dé hoy yo es lo que entra en el primer parcial. Ahí va a haber, ya les advierto, porque ni Pablo sabe, van a tener que convenir en algún momento para dar la práctica de capítulo 1 y 2 con él, que esa va a ser sincrónica, pero cuando se puedan juntar, ¿no es cierto? Eso es, ya el año pasado fue a la mañana, ¿te acuerdas, Pablo, que fue un día a la mañana? Sí. Las clases fueron a la facultad a la mañana. Bueno, ahora habría que dar clase así virtual a la mañana, digamos. Si algún día que se pongan de acuerdo con Pablo. La práctica de la carpeta, lo que está es muy sencillo, ustedes lo pueden seguir solo, pero bueno, igual va a haber clase de eso. Bueno, vamos a seguir entonces con el temario. Arrancamos. Sí. Hola. Profe, una consulta le hago antes de que comience, porque recién ingresé. ¿El tema de los parciales, la fecha se definió No se definió, no. Yo justamente puse la fecha que puse ahí en la página para generar la consulta. Básicamente por eso fue la idea de poner. No está definido, está abierto, hoy me escribieron un mail, no sé el nombre de cuántos me escribieron el mail, ese es un tema. Yo quiero que usted entienda que no vamos a poder ponerlo de acuerdo todos. Hay 120 que quizás rindan, así imposible que nos pongamos de acuerdo todos. A uno me escribió por allí que lo pase, ¿cómo era que me dijo? Que lo pase la 1 de octubre, una cosa así, no estoy seguro, pero yo no tengo problema, porque me dijeron que esa semana quedaba como que varios no tenían parcial, la 1 de octubre, digamos, era algo así. Yo creo que la que había dicho era... Claro, así fue que habíamos hablado, porque algo hablamos también en la clase de ayer o en la clase de consulta. Ayer, yo cuando digo ayer es una semana antes. Algo hablamos, entonces creo que habíamos quedado en eso, ¿no es cierto? Habíamos quedado que tenía que ser en octubre, la 1 de octubre, porque ahí parecía que todos ustedes, los de segundo, tercero, cuarto, un despelote ahí, medio no tenían. Segunda de octubre era, profe. O la segunda o la tercera era. ¿De octubre, a partir del 12 más o menos. Yo cuando era correrlo una semana más. Usted puso el 6. Era correrlo una semana más. Eso, ahí está. Era correr una semana con respecto a lo que yo puse. Eso fue lo que habíamos hablado. Correr una semana. Antes, por supuesto, al que me preguntó, que no sé quién fue el que me preguntó, porque no vi la cara, está abierto todavía, así que, pero tentativamente piensen que lo corremos una semana. Al parcial de cuando yo lo puse en la página, lo corremos una semana. ¿Podría ser? Si ustedes quieren, si es mejor, no, yo no tengo problema. No se lo puede correr más, porque después vienen las mesas. Acuérdense que este año ustedes tienen una mesa en octubre. Así que después se les encima, a la mesa se les va a encimar con el final posible de muchos de ustedes en octubre. Acuérdense que creo que el 20 de octubre empieza el final, algo así es. Otra mesa especial. Así que no podemos movernos más. A ver, los fusilo, los liquido si yo los muevo. Igual ya venimos grave para la mesa de octubre. Sí, no, miren, a mí ni me cuenten porque yo sé cómo funciona esto, es una catambe, vienen así, ya vienen complicadísimos, porque para la mesa de octubre esa se le va a empezar a sumar parciales. No, ya sé. Bueno, pero el que me preguntó, no sé si era Morzal, no sé quién me preguntó. Yo era profesor. Bueno, entonces no está definido. Yo lo que puedo hacer ahora es corro una semana y ahí vemos cómo queda. Dale, gracias. Bueno. Ariel, preguntan cómo va a ser la forma de evaluación. Bueno, yo ya les comenté cómo es la forma de evaluación es, va a venir, ustedes van a tener con el SIU, van a rendir preguntas, o sea, se les va a dar una pregunta, al ratito van a tener la otra pregunta, la contestan, tienen un ratito para contestar, la contestan, tienen la otra pregunta, y después se les va a abrir, una vez que esas 3 preguntas contestaron, son preguntas que van a tener que contestar, no son multiple choice, son contestar. Una vez que ustedes contestan esas 3, se abre una ventana donde van a tener que hacer el problema, ahí hacen el problema, tienen un tiempo para hacerlo, y se cierra. Ahí yo agarro eso,
nos sentamos con Pablo y vemos quién suma como mínimo 30 puntos en eso. Tienen que sumar como mínimo 30 puntos, más o menos eso va a valer 70 en total. Tendrán que sumar 30 para después poder pasar a rendir la teoría, que esa sí se va a tener que rendir como se rinde en los finales. Y probablemente no se rinda todos juntos. Tengamos que rendir por tandas. La teoría va a ser no con el SIU, sino como se rinde en los finales, con la camarita. Pero solamente van a rendir teoría lo que hayan conseguido por lo menos ese mínimo puntaje en la parte de preguntas y problemas. No hay otras soluciones. Sí. Sí. Entonces, en esa parte que es pregunta y práctica, no hay cámara prendida. No se rinden en el SIU. Ahí se pueden copiar todo lo que puedan. Sí, ahí le van a dar salvaje. Y ahí la teoría sería, usted nos pregunta algún tema y nosotros le tenemos que explicar, ¿o cómo sería? No. Tenés que escribirle el tema completo, lo más completo posible, porque yo el tema, cuando te tomemos la teoría, te vamos a poner la camarita arriba de tu hoja, no podés mover, como ustedes rinden los finales últimamente, como estamos tomando nosotros los finales, eso es en el formato común, digámosle siempre, con la cámara enfocándote, vos prendés tu cámara a la computadora, no me mostrás que estás escribiendo, yo te doy el tema, vos desarrollás el tema, vamos a tener van a tener que hacer una cosa para autenticar la hoja, o sea que no haya un cambio de hoja, no se preocupen, nosotros ya lo tenemos estudiado cómo vamos a hacer para autenticar la hoja. Entonces ustedes se ponen a desarrollar el tema, autentican la hoja y cuando terminan, sacan la foto y me lo mandan. Y ahí se desconectan, recién ahí, se desconectan ahí. Como un final. Ese sí es mirando cara a cara. Ese no, se hace el tema completo, lo haces lo mejor que pueda y nada más. No puedo hacer preguntas porque no tengo idea, van a ser unos cuantos los que pasen a problemas, espero. A teoría digo, espero. Y entonces, preguntas no. Las preguntas ya están contestadas antes. Las preguntas sí, no los voy a engañar, ya, porque esto por ahí lo dije en la consulta y no lo dije en la clase, que están todos. Yo no voy a macanear, porque no es mi estilo. Sí es mi estilo, pero esta vez no lo voy a hacer. No va a ser fácil ni las preguntas ni el problema, porque yo no los puedo controlar. Lamentablemente no va a ser algo que no lo pueden hacer, ni mucho menos, pero por supuesto el tiempo va a ser muy reducido, así que ustedes tendrán que evaluar si vale la pena consultarse, cual yo no puedo impedir, claramente yo no puedo impedir que eso se haga en conjunto, pero como contrapartida no van a ser las más sencillas que pudiera armar, ¿no? No hay manera de hacer, o sea, la ventaja. Yo entiendo la situación de mucha gente que dice, pues yo no pienso copiar, y está muy bien, está excelente, y me parece perfecto que esa gente no piense copiar, pero lamentablemente el sistema no me permite a mí suponer que eso va a ser siempre, y entonces la única forma que yo tengo para evitar la trampa es que se haga poco el tiempo y que ustedes tengan que pensar mucho y no tengan mucho tiempo para consultarse. Bueno, de eso se va a tratar, la parte de preguntas y problemas. La teoría no, la teoría es hacer una teoría, por eso los tengo que enfocar y tengo que mirar. Ahí el que estudia, estudia. Ojo que la teoría va un día después o a lo sumo 2 días después de la práctica, no está desfasado el parcial. No es que ustedes pueden no estudiar teoría para rendir la primera parte, porque enseguida se rinde la teoría porque es un solo parcial. No lo tomo todo junto porque hay que cambiar el sistema. Está bastante más feo que los años de... No, es bastante más feo el sistema para todos, para ustedes y para mí, que el clásico. Pero bueno, no hay otra manera. Esto es así, es un año atípico y yo que ustedes prendería una vela para que el año que viene no sea igual. Nada más. Eso es todo lo que les digo. Bueno, arranco con la teoría que tengo bastante. Después, en todo caso, todo lo que me quieran preguntar, pásense a la consulta y ahí lo hablamos. Bien, la clase pasada terminamos el tensor de deformaciones y estudiamos qué parte constituía o qué significaba cada uno de los elementos del tensor de deformación. Ahí observamos que los 3 elementos de la diagonal principal significaban deformaciones longitudinales, tal cual se presenta acá, y los elementos que están fuera de la diagonal principal era la distorsión angular,
habíamos visto que esto era la distorsión angular. En el plano 1,2, este en el plano 1,3 y este en el plano 2,3. Como ustedes pueden observar acá, va un medio donde va la distorsión angular, lo cual es lógico, porque ustedes siempre recuerdan que la distorsión angular implica dos vectores, ¿no es cierto? Entonces, como estamos armando el tensor de deformación de una sola fibra, eso va a la mitad, ¿no es cierto? Eso es la explicación, no importa, igual, eso surge de la teoría, que es un medio. Pero bueno, si ustedes lo quieren ver así en el aire, es así. Entonces, estas son distintas maneras de escribir el mismo tensor. Si lo escribimos con epsilon mal todo epsilon, porque acá ya está metido el 1,5, y si lo escribimos con gamma, se agrega el 1,5 a la diagonal principal, y entonces el 1,5 sale afuera. Son distintas maneras de escribir el mismo tensor de deformación. Entonces, probado que esto es un tensor de deformación, ahora nos toca verificar qué es lo que es el tensor de rotación. O sea, hay que demostrar que lo que vimos es un tensor de rotación, lo que nosotros estuvimos estudiando en la parte de R, que vimos en la clase pasada, es una rotación. Para eso vamos a agarrar dos fibritas, siempre para probar cosas como rotaciones o distorsiones angulares necesito dos fibritas. Estas fibras, fíjense cómo están ubicadas. Están ubicadas diferencial de X1 y diferencial de X1 y diferencial de X2. Están puestas en el origen, o sea, está todo en el origen. O sea, prácticamente las dos fibras están trasladadas y coinciden con el eje. Y entonces vamos a aplicar lo que vayan mirando cómo se va coloreando la figura para entender cómo se produce la rotación. Nosotros teníamos que ese triángulo representaba derivada de U2 con respecto a X1. Acá hago una salvedad. Alguno de ustedes ya se estará percatando de que yo me estoy haciendo el vivo y salteé un temita de la teoría. Se está haciendo el vivo, se olvidó el salame o se está haciendo el loco. No me estoy haciendo el loco, no tengo tiempo de dar todos los temas. Entonces yo tengo que saltar los temas que creo que son fáciles, y los tienen que ver ustedes y lo consultan en teoría, en práctica, perdón. El temita que yo les digo es este que está acá. Yo no lo di a o sea, esto que está acá, lo ven ustedes, es muy sencillo. Hasta acá yo les di. Esto donde dice deformación angular para adelante, véanlo ustedes, es muy fácil, si no lo entienden me preguntan a mí en la consulta, que es como dar una clase más estirada, no tengo manera, yo los temas muchas veces voy a saltear así porque necesito liberar, ya les expliqué, necesito liberarles muchas clases para que ustedes puedan ver prácticos, para que ustedes puedan usar todas estas cosas. Entonces, si no libero las clases, van a quedar todo con un bodoque teórico que no tenía mucho sentido que se quede sin la otra visión del problema. Entonces, en esa clase que yo no salteé, ustedes van a ver que esto representa derivada de U2 con respecto a X1. Ahora, vamos a suponer que ustedes esa clase no la ven nunca, ¿no es cierto? Es tan raro suponer que lo que yo estoy diciendo es derivada de U2 con respecto a X1, y ¿saben por qué no es fácil? No es difícil entenderlo, ¿por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es hacer un desplazamiento acá abajo, que es un desplazamiento que es en la dirección de X2, por eso se llama U2, pero a lo largo de la variación de X1, por lo tanto es la derivada con respecto a X1. Por eso esto es sencillo de ver que esto es la derivada de U2 con respecto a X1, que es el parámetro de variación. Asimismo, la derivada de U1 con respecto a X2 es esto que está acá arriba. Claro, porque esto va paralelo a U1, pero se movió cambiando con X2. Entonces, es lógico suponer que beta es derivada de U1 con respecto a X2. Eso es lo que en la clase pasada habíamos dicho, que la distorsión angular es la suma de estos dos. Y acá se ve cuál es cuál. Eso lo ven en el último temita. Entonces, de nuevo, esto que se presenta acá es derivada de U2 con respecto a X1. Y el ángulo que se presenta acá es la derivada de U1 con respecto a X2. Bien, de nuevo les muestro, esta es derivada de U2 con respecto a X1 y esto es derivada de U1 con respecto a X2. Ok, si ustedes miran, que estoy dibujando yo acá, lo que pinté ahora de azul, es la bisectriz del triángulo QPR. O sea, esto es 45 grados, porque es la bisectriz de un ángulo de 90 grados. QPR son las fibras sin deformar, es la fibra colocada sobre el eje X1 y la fibra colocada sobre el eje X2, o sea, esta es la fibra sin deformar. Entonces esto es como indica acá el dibujito, 45 grados.
En cambio, esta bisectriz que estoy marcando aquí, ya no, porque es la bisectriz ¿de qué? De las fibras cuando se han deformado. O sea, fíjate que es la bisectriz de Q', P', que coincide con P, y R'. O sea, la bisectriz de este ángulo que se produjo cuando las dos fibras se deformaron. Bueno, ¿qué sería 90 menos alfa más beta? Bueno, pensando lo que era alfa, pensando lo que era beta y sabiendo lo que es 90 grados, veamos qué es eso. Es lógico, ¿no es cierto? Si yo a 90 grados, que es el ángulo de afuera, le saco alfa y le saco beta, pinta todo esto azul. ¿Cuánto es la mitad de esto? 45 menos alfa más beta sobre 2. Es de haber dividido esto, dividido 2. ¿Y cómo se lo divide gráficamente? Así. ¿No es cierto? Saco la mitad. Bueno, fenómeno. Hasta ahora todo bien. ¿De qué otra manera podemos... Esperen que voy a correr lo de siempre que me molesta ahí. Bueno, ahora le quiero sumar alfa a este ángulo que acabo de obtener. Le quiero sumar alfa. ¿Cómo hago? Pinto alfa ahí, no hay ningún tipo de problema. O sea que todo esto que va de acá hasta acá es 45 menos alfa más beta sobre 2 más alfa. Todo es esto que está acá. De acá. Fenómeno. Listo. Por otro lado, pregunto, 45 más gamma 3, ¿no es exactamente lo mismo? Vamos de nuevo para atrás. Vamos detrás. Yo le hago todo de nuevo para que ustedes lo vean. Eso es 90 menos alfa más beta. Eso es la mitad. Eso es este ángulo sumándole alfa. Fenómeno. Ahora armo el mismo ángulo. Chac. Sumo. 45 más el gamma 3 este. Es el mismo ángulo. Quiere decir que estos dos los puedo igualar. Acá los igualé. Ahí despejo omega 3 y resulta que omega 3 me sale 1/2 derivada de U2 con respecto a X1 menos derivada de U1 con respecto a X2, que es uno de los elementos del tensor de rotación. Por lo tanto, esperen que veo las caras de nuevo, por lo tanto, el tensor de rotación, cada uno de estos elementos representa una rotación. Fíjate, esto representa, lo que está en el plano 1, 2, representa una rotación sobre el eje X3, lo cual es lógico. Este es lo mismo nada más que se acuerda que este tensor es antisimétrico, es cambiado de signo. Si ustedes quisieran saber qué significa esto y qué significa este de acá, sería exactamente lo mismo, solamente que es una rotación sobre el, ahí esperen que no veo bien, esto sería sobre el eje 2, porque están interviniendo U3 y U1. Siempre es una rotación sobre el eje que no interviene. Después vamos a profundizar todo este tema de las rotaciones, porque suele ser muy importante. Entonces, como les dije, es una rotación sobre el eje X3, es el eje que no se ve en el papel, del paralelepípedo. Ustedes significa que es como si ustedes agarraran el angulito distorsionado y lo giran. ¿Qué pasaría sobre los otros dos ángulos? Exactamente lo mismo. El omega 1 y el omega 2, esto sería una rotación, ven que interviene 2 y 3, es una rotación en función de 1, y cuando intervienen 1 y 3 es una rotación alrededor de 2. O sea, todo esto va siendo una triple rotación. Por eso el tensor R es un tensor de rotación. Para ver un poquito más esto, veamos cómo se superponen las deformaciones angulares y las rotaciones, algo que a ustedes les cuesta mucho ver. Pensemos en un cuerpo que está colocado allí, no importa cuáles son los ejes, yo le puse XY, XJ, cualquiera. Vamos a suponer que rota sobre el eje perpendicular al cuaderno. Ahí está, no hay mayor problema. Ahí giró un omega K. Giró todo ustedes se dan cuenta que el cuadradito ha girado sin deformarse. Vamos a suponer que lo vamos a deformar sin rotar. Entonces, ¿cómo deforman ustedes a este cuadradito sin rotar? Lo hacen así. Ahí lo están deformando con los gamma por distorsión angular. Estamos hablando de distorsión angular, no estamos hablando acá de la deformación longitudinal porque no me importa. Entonces, a la izquierda tengo solo rotó, a la derecha tengo solo se deformó.
¿Qué pasa cuando se producen las dos cosas juntas? Que es lo que pasa siempre. Entonces, pasa esto. Todo el proceso rota lo que estuvimos estudiando recién, el ángulo omega K. Eso es lo que acabamos de deducir nosotros recién. Eso es lo que acabamos de deducir. Es un poquito diferente esta figura con respecto a la que vimos recién, porque yo, en ese caso, roté tan poquito, en la figura que estuvimos estudiando recién, rotábamos tan poquito que este lado no llegaba a pasar del otro lado. En este caso pasa del otro lado porque yo exageré la rotación. La exageré a propósito para que ustedes vean cómo es el proceso. Repito de nuevo. Repito, mejor dicho, no de nuevo porque es la primera vez. Solamente rota. Solamente se deforma, siempre que se deforma por tangenciales, saben que este es igual a este. Eso no hace falta que se los diga. Yo, si bien no entramos en detalle, el corte, a ser recíproco, produce la misma distorsión angular. De todas maneras, ¿qué es lo que dijimos que era el tensor de deformación? Simétrico. Al ser simétrico, este es igual a este. ¿No es cierto? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Superponemos las dos. Tenemos, espérate que la hago despacito. Ahí está el deformado, le superpongo la rotación y obviamente esto es el ángulo omega K que acabamos de demostrar. Y este omega K, por supuesto, va a ser el 1/2 de la menos derivada de X con respecto al XY con respecto al XJ y XJ con respecto al XY. Siempre la rotación es sobre el eje K, porque acá tenemos el Y y el J, que son el otro eje. Bueno, eso es el proceso de deformación. Esta es la matriz de rotación. Entonces, la matriz de rotación tiene una característica muy particular, es una matriz antisimétrica. Ya vamos a hablar de todo lo que significa este tema de la matriz antisimétrica. Es una matriz que tiene todos ceros en la diagonal principal y sus elementos son iguales, pero con un cambio de signo de un lado y del otro. Bueno, ¿qué otra manera tenemos de estudiar el problema de las rotaciones en el cuerpo? Pues es muy importante entender el proceso de rotación en el punto. Como vimos en la primera clase de deformaciones, las rotaciones son justamente un desplazamiento como rígido. De hecho, eso es lo que ustedes están viendo aquí, ¿no es cierto? Están marcando claramente, mirando esta figura, que la rotación, el omega K que estamos estudiando, no implica ninguna deformación. Se están dando cuenta que lo que yo dibujo acá con el omega K es simplemente una distorsión, perdón, un movimiento o un desplazamiento del cuerpo como rígido. Después, claro, cuando vos lo mezclás con la deformación, parece que tuviera que ver algo con la deformación, pero no tiene nada que ver. El omega K que yo marqué aquí, independientemente, estimados, que esto no es del mismo tamaño que esto, porque esto está hecho a pulso, a mano alzada, así que, pero esta es la misma que esta, ¿no es cierto? Es la misma omega K. Siempre la rotación del punto es una rotación como rígido. Es esto que se produce acá. Cuando le superpones la deformación es que se ve todo mezclado. Que se ve este azul que está todo superpuesto, vos bien no entendés cuál es cosa. Por eso es que es necesario trazar los dos tensores de deformación, o sea, el de deformación y el de rotación, para entender cuáles son verdaderamente las rotaciones. Por eso se lo separa en una parte simétrica y una parte antisimétrica, porque se sabe que las dos cosas van a venir medio mezcladas. Pero siempre hay que tener claro que esto que estoy mostrando acá es una rotación como rígido. Bueno, ¿cómo más se puede ver este problema? Porque en realidad esto tiene mucho que ver con lo que ustedes estudiaron en fluidos. Entonces, para eso yo los voy a llamar, los voy a traer a la memoria, voy a apelar a la memoria de ustedes, que se acuerden de algo que se llamaba rotor, que nosotros lo vimos en la clase pasada de matemáticas, los que estuvieron en la clase pasada de matemáticas se acuerdan que hablamos de la vorticidad, pero bueno, no importa, si no estuvieron en la clase de matemática, culpa mía, les pido disculpas a muchos de los que no le había avisado de que estaba en la clase de matemáticas. Yo muchas veces doy por sentado o algo, porque seguramente lo hablamos en la consulta, y yo dije no tengo problema en darle la clase de matemática, y después la colgué en la página 10 minutos antes de empezar la clase, ni sé si 10 minutos antes, y les pido disculpas porque muchos podrán no haberse enterado, pero bueno, tampoco yo tenía previsto, simplemente surgió por pedido de alguno de los compañeros, che, ya que no hay clase, ¿podemos dar la clase de matemática para los que podamos estar? Dale, listo, el que pueda estar está ahí, el que no, no. Grabé la clase, salió bárbara la clase, desde mi punto de vista creo que pude terminar bien. El Don Zoom se encargó de arruinarnos la tarde
porque no grabó absolutamente nada, dio error de grabación y perdimos toda la clase. Así que lamentablemente es una cagada, la verdad, una cagada. Ariel. Sí. 3:30. 3:30. Bueno, les muestro la primera pregunta. Esta es la primera pregunta. Esperen, no sé si es la primera. Esperen, si es esto. No, esta no es. Estas fueron las de la clase pasada. ¿O no? No, esta es una de ahora. Esta, sí, acá está. Esa es. Sí. ¿Qué herramienta matemática define el cambio cualitativo de las tensiones en el sólido? Saquen la foto. Foto, y seguimos. Wow, esperen que no le pego. Ahí está. Bien. Entonces, traemos a colación lo que se llama un rotor de U. Ya van a ver que tiene mucho que ver con la vorticidad. ¿Se acuerdan de la vorticidad hidráulica, no es cierto? ¿Se acuerdan del vector vorticidad que les daba como el proceso de circulación del fluido? Eso lo dieron en física 3, en hidráulica general, no sé cómo se llama ahora. Antes se llamaba hidráulica general. Bueno, entonces, pero a los efectos nuestros no hay problema. Vamos a decir que a tita lo vamos a llamar como un medio del gradiente del desplazamiento. Un medio del gradiente del desplazamiento. Fíjense que esta operación no la hicimos nunca hasta ahora. Nunca hicimos un medio del gradiente del desplazamiento. La estoy presentando ahora. Y la llamo como tita. Y encima, después lo multiplico vectorialmente de nuevo a esta tita por el n, que era n. N es la dirección de la fibra que yo estoy estudiando. O sea, hago todo esto. Por otro lado, hago el producto de R por N, o sea, de la matriz del tensor de rotación por N, por la misma N. ¿Y saben qué casualidad? Ambos resultados coinciden. O sea que tita por N es igual a R por N. Esto no es ninguna casualidad y ahora vamos a ver por qué no es ninguna casualidad esto. Se presenta como una casualidad, pero no es una casualidad, estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? En pequeñas deformaciones esto significa lo siguiente. Tita es un vector. Ahora les puse la palabra vector entre comillas porque tita pertenece a una familia que en realidad no es un vector como ustedes lo conocen, pero no se preocupen, tampoco es un covector. Es una cosa diferente. Esto se llama, tiene un nombre especial, ahora vamos a mencionar, yo no voy a entrar mucho sobre el tema. Esto se llama vector axial, es una diferencia, no es lo mismo que el vector que ustedes conocen. Ustedes conocen un vector que se llama vector polar. Ese es el vector común, el que vimos hasta ahora y que es el pariente del color. Este se llama vector axial. En realidad tiene muy poco de vector, nada más que se llama vector, pero tiene muy poco de vector y ahora van a ver por qué. Bueno, este tita entonces es un vector. Por ahora lo vamos a entender como un vector nomás, no vamos a dar los detalles. Y yo lo dibujo acá, con doble flechita. ¿Se acuerdan ustedes que todas las veces que el profesor de física, el profesor de estabilidad 1, dibujaba un momento, una especie de rotor, lo dibujaba con doble palito? Sobre todo el profesor de física, cuando calculaba el rotor, lo dibujaba con doble flechita. Esa doble flechita era una declaración encubierta de que no se trataba de un vector común, sino de lo que le estaba llamando yo vector axial. Es otra cosa, no es un vector. O sea, es un vector con características especiales. Pero esto es tita. Yo lo dibujé acá. ¿Y por qué lo dibujé acá, tita? ¿En qué me baso yo para dibujarlo en este sentido en la figura? Fíjense, presten atención. Tita, ¿qué características tiene? Tita es, por un lado, perpendicular a R por N. Claro, ¿por qué es perpendicular a R por N, tita? Porque R por N es igual al producto vectorial de tita por N. Ustedes saben que cuando hacen un producto vectorial, lo que surge es perpendicular a los dos que formaban el producto vectorial. Entonces yo, por esto, tengo que decir que este vector que está acá es normal a este y a este. Por lo tanto, lo que me interesa a mí ahora es normal a tita. ¿Y dónde está R por N? R por N es lo mismo, sería algo así como, no piensen, si no quieren pensar en R por N, piensen en R por diferencial de R. Es esto que yo había dibujado acá. ¿Se acuerdan? Cuando yo di la clase pasada, lo dibujé acá. O sea que este es normal a este. ¿Y a quién más es normal? Es normal a U. ¿Por qué? Porque tita es igual al rotor de U. Cuando ustedes hacían el rotor de U, sabían que lo que resultaba era normal al vector nabla y a U.
o de nuevo propiedad del producto vectorial. O sea que esto es normal a delta P, esto es U. O sea que este tita está colocado en un plano perpendicular al que forman este y este que está acá. Este es el tita que está acá. Lógicamente, el tita, ustedes mirando ese, se empiezan a dar cuenta que, claro, este tita, este vector, ¿qué me está representando? Me está representando como el giro que produce esto que está acá. O sea, este vector, al girar para acá, ¿se acuerdan que yo lo había puesto acá y después decía que esto era R más R por diferencial de R producía esto? La rotación. Entonces, este es el vector rotación. Por eso es tan parecido a R por N. No es tampoco tan raro. O sea que este tita es lo que uno llama vector rotación infinitesimal. De nuevo, la palabra vector es entre comillas. A ver, vamos a mirar la notación inicial porque vamos a sacar varias conclusiones interesantes con la notación inicial. Cuando ustedes escriben esto en notación inicial, es esto que está acá al costado. No lo voy a explicar ahora, eso mírenlo en la clase especial de notación inicial y ahí lo van a ver. Esto es igual a esto. Pero fíjense que acá hay un detalle interesante al presentarlo en forma matricial. Al presentarlo en forma matricial, esto está multiplicado por n y este está multiplicado por n. Por lo tanto, yo tengo que decir que esto que está acá debería ser igual a esto que está acá, porque ambos están multiplicados por el mismo n y son iguales. Entonces yo puedo decir que el omega es igual, este omega es igual a esto que está acá. Es como simplificar a n. En realidad, ustedes saben que cuando se habla de vector, no se puede decir la palabra simplificar. Ustedes no pueden dividir por un vector. Lo que sí ustedes pueden hacer es, si yo tengo dos partes de un igual, ambas partes están multiplicadas por el mismo vector, lo otro tiene que ser igual también, porque de los dos lados los productos no surgen de la magia. Si el vector se repite de los dos lados, lo que multiplica el vector es lo mismo. Entonces, esto es igual a esto. Y esto es toda una cuestión. Piensen lo que estamos escribiendo acá. Estamos escribiendo que los elementos del tensor rotación son iguales a multiplicar al vector rotación por esta cosa que está acá, que es el tensor de Levi-Civita, que ustedes lo vieron en la clase. Esto es lo que le da la característica de vector axial a este vector. No es cualquier cosa. Fíjense, ustedes se están dando cuenta que están igualando las componentes de un tensor de segundo orden con los componentes vector de primer orden. O sea, esto es un vector y esto es un tensor. ¿Cómo se logra que las dos cosas sean iguales si tienen distinta cantidad de componentes uno y otro? Justamente porque esto es un tensor muy especial, es un tensor antisimétrico, y esto es un vector muy especial, se llama vector axial. Es el único caso en que ustedes pueden hacer esta igualdad de algo, de dos entidades que son completamente diferentes. Y son, yo no voy a entrar en detalle, pero sí está en el apunte el detalle. Esta igualdad que yo estoy armando, fíjense que es tan tirada de los pelos, más irónico que yo diciendo tirada de los pelos, que solamente vale en el espacio de 3 dimensiones. Esta igualdad no vale en ningún otro espacio. Solo en 3D vale esta igualdad. Fíjense lo particular que es esta igualdad. Si ustedes la quisieran repetir en 2D, no la pueden repetir, simplemente porque el producto vectorial no está definido en 2D. Y si ustedes deciden ir a 4 dimensiones, les van a faltar componentes. Se les pelota todo completamente y no les da. O sea que esto es una igualdad solamente de 3 dimensiones, nada más. Bueno, lo interesante es hacer otra cosa acá. Es hacer el producto interno. ¿No? Entre ustedes están diciendo algo, uno está acá poniendo algo muy, parece ser, por lo menos tiene que llamarte la atención. ¿Por qué yo estoy multiplicando un tensor de segundo orden por un vector donde encima vemos que los dos son medio parientes? Porque vimos en el dibujo que R diferencial de R está emparentado con tita. ¿Y qué pasa cuando yo multiplico R por tita y saco este vector nulo? Miren, esto tiene escondida una cosita detrás que lo torna sumamente interesante. ¿Se acuerdan de la ecuación de autovalores, la ecuación de tensiones principales, direcciones principales, deformaciones principales, lo que ustedes quieran, que yo les comenté a ustedes que se llama ecuación de autovalores? Y decíamos que cuando tita era
Olvídense de R, tita o lo que fuera. Esta ecuación vale para siempre. Siempre vale igual. Esto no importa de qué estemos hablando. ¿Se acuerdan que siempre que decíamos nosotros que cuando teníamos una matriz y lo multiplicábamos por un vector y eso me daba igual al mismo vector multiplicado por un escalar, esto decíamos que era una dirección principal de esta matriz? ¿Se acuerdan que lo hicimos en tensiones? En tensiones dijimos que T por N, o T por N era igual a lambda por N. ¿Se acuerdan que habíamos hecho eso? O no me acuerdo si usé lambda o qué palabra, qué letra usé. Hacer T por N igual a lambda por N. Donde dije yo, bueno, si esto se cumple, N es dirección principal de T, y acá estábamos, era sigma, este lambda era sigma. ¿Se acuerdan todo eso que hablamos, no es cierto? Habíamos puesto T por N igual a sigma por N. Olvídense de la matriz de rotación. Olvídense del tensor de tensiones. Cualquier tensor que ustedes escriban, digan que R por tita es igual a lambda por tita, significa que tita es una dirección principal de R. Bueno, vamos ahora a lo que estamos estudiando ahora. Si yo multiplico a R por tita, me da 0, el vector 0, la verdad es que yo lo que podría estar suponiendo es esto, que me está dando el vector tita multiplicado por un lambda igual a 0. O sea, que tita es una dirección principal de R con lambda 0. Esto es sumamente interesante, lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque, primero y principal, ya vamos a ver cuáles son los valores principales, o sea, las direcciones principales de R y las las rotaciones principales de R. Pero particularmente a mí me interesa esta. Tita es una dirección principal de R con autovalor 0 o con rotación principal 0. ¿Ustedes se acuerdan o piensen, en el apunte está todo con muchísimo más detalle, esto que estoy contándoles acá, que yo se los tengo que presentar solamente. Yo les tengo que despertar el ojo acá. ¿Ustedes se acuerdan que, o sea, ustedes se imaginan qué es lo que pasa cuando ustedes tienen un sistema y ese sistema está rotando, ¿no es cierto?, en torno a un eje. Y tienen algo que está rotando en torno a un eje. Rota, rota, rota en torno a un eje. Ustedes multiplican la matriz de rotación por cualquier vector de los que están abajo, ¿y qué hace la matriz de rotación? Le lleva el vector de donde está al vector rotado. Como hacían con Barrio, ¿no es cierto? Cuando hacían con Barrio con las matrices de rotación. Lo que agarraba era lo que estuviera en ese plano que está rotando, ustedes multiplican cualquier vector de ese plano por la matriz de rotación, y el efecto que tiene la matriz de rotación es producir un giro de ese vector tanto como rota. También lo vimos nosotros en el capítulo 1, no hay nada. Ni nada raro, no hay nada nuevo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes aplican la matriz de rotación al eje de rotación? Nada. No pasa nada. Siempre el eje de rotación es una dirección principal de la matriz de rotación. Porque siempre que ustedes multipliquen al eje de rotación por una matriz de rotación, no les va a dar nada. Les va a dar el mismo eje, porque está girando en torno a ese eje. Ustedes se imaginan que en una cosa que está girando, ¿no es cierto?, ¿qué es lo único que no gira? El eje. Todo lo demás gira, pero el eje no gira. No piensen en un eje, yo pienso que ustedes en este momento están diciendo, no, pero este está loco, el eje gira. No, para. El eje es una línea acá, ¿eh? No es un eje, no es un cilindro, no es el eje que ustedes aprendieron para torsión. Cuando estamos hablando nosotros, cuando hablamos de eje de rotación, hablamos de una línea. La línea no gira, la línea no tiene cómo girar. Entonces, ustedes se ponen a pensar, cuando aplican rotación a un elemento 3D, si esa rotación se le aplica al eje, el eje no gira, porque es el eje que está rotando. Gira todo lo que está en el plano, pero no gira ese eje. Ese es el único que no va a girar. Por eso se dice siempre que el eje de rotación es una dirección principal de la rotación, de la matriz de rotación. Dicho en estas condiciones, uno comprende por qué es una dirección principal. Porque yo multiplico R por tita y me sale el mismo tita sin alterar. Pero ustedes van a decir, pero no, ¿cómo que sin alterar? Acá está saliendo 0. Sí, porque esta matriz de rotación es una matriz de rotación muy especial. La matriz de rotación normal, la que ustedes conocen con senos y cosenos, en vez de tener lambda igual a 0, tiene lambda igual a 1.
Por eso digo yo siempre que cuando esto es una matriz de rotación de senos y cosenos y ustedes multiplican por el eje de rotación, les da el eje de rotación. Siempre el eje de rotación es una dirección principal de la matriz de rotación. En el caso particular del tensor rotación de deformación, este no es un tensor rotación común y corriente, porque no hay ningún tensor rotación que cumpla con esta condición que está acá arriba. Este es un tensor rotación muy especial, muy especial. Ustedes si van y se van mirando para atrás en los apuntes de estabilidad 3, no había ninguna matriz de rotación que tuviera la diagonal principal nula. Este tiene la diagonal principal nula. O sea que esta es una matriz de rotación sumamente especial. Rota, pero es una matriz de rotación que no es la clásica. Es una matriz de rotación diferente. ¿Por qué? Porque su autovalor no es 1, como debería ser, sino es 0. Después vamos a ver cómo son los otros autovalores, porque como cualquier tensor de segundo orden tienen 3 autovalores. Yo no estoy mencionando ninguno de los otros. Bueno, entonces θ es un autovector de R con autovalor nulo. Autovector significa dirección principal, autovalor significa valor principal. En el 2721 vamos a ver de nuevo todo esto. Este es el vector axial que comienza a girar y girar y girar y girar. Bien. ¿Para qué sirven estas cosas en la práctica, digamos? Este tema de la rotación es muy importante. En este trabajo, es un trabajo de fallas en rocas, que uno, por una cuestión de facilidad, generalmente cuando se estudia las fallas en rocas, se las trata de estudiar en 2D. El problema de estudiar las fallas en roca en 2D, como está acá, es sumamente complejo. ¿Por qué? ¿Por qué los modelos de roca tienen que ser 3D en general? Y por la experiencia del vector de rotación principalmente. Porque a veces las deformaciones son en un plano y uno puede suponer que las deformaciones están en un plano. Lo que uno no puede garantizar es que el vector de rotación no te salga del plano. Eso es un tema muy complicado porque vos podés tener deformaciones chiquitas en el plano, digamos, fuera del plano donde vos estás estudiando a la roca. Y eso te permitiría decir que por deformación te vayas al plano. Pero cuidado qué pasa con el eje. Mirá lo que pasa acá. Esto es una roca que se produce su deformación, ¿no es cierto? Fíjense que se deforma según estos dos planitos. Entonces uno lo quiere estudiar según este plano. Y estudia qué pasa con la rotación y es esto que está acá. Si ustedes estudian esto en el plano, no cabe la menor duda de que el vector rotación termina siendo normal a todo este proceso. Si además se mueve para arriba la roca, no hay mayor problema allí tampoco porque el vector rotación sigue quedando normal. Pero miren qué pasa acá, cuando el vector rotación se te comienza a inclinar. Si el vector de rotación se te comienza a inclinar a punto de que se te inclina como acá, resulta ser que tu estudio de la roca resulta ser bastante complejo. O sea, vos intentaste hacer un estado plano de deformación porque vos veías que las deformaciones en estos lugares eran muy poquitas, entonces lo más importante pasaba en este plano. Pero si el eje de rotación está fuera, se te va a producir lo que significa un desplazamiento de toda la masa rocosa. Entonces, cuando vos querés estudiar el equilibrio, la estás estudiando mal, porque esto te va a terminar induciendo tensiones, producto de que es como ustedes intenten girar, a ver, ¿se acuerdan del giróscopo, el trompo? El trompo común y corriente, el trompo que jugaban cuando eran chicos. Cuando vos tirás el trompo y el trompo gira a alta velocidad, queda derechito. Va derechito el trompo, no hay ningún problema. Cuando el trompo empieza a perder velocidad, eso es por otro problema, comienza a producirse el cabeceo del trompo, que era parecido a la famosa Coriolis, ¿no? El trompo comienza a cabecear. Acá está pasando algo parecido con la roca. La roca, cuando giraba en el plano no había problema. Cuando la roca te empieza a girar fuera del plano, te empieza a cabecear y te puede producir tensiones adicionales. Esto es muy común que pase cuando uno está haciendo un estudio de roca. Entonces, lo que está definiendo que vos te vayas a 3D no son las deformaciones, sino el tensor rotación. Se estudia con estas figuras que están acá. Esto está sacado todo de un estudio de lo que pasa con desviación de rocas. La verdad que esto es más complejo de ver y no tengo tiempo de mostrarles en detalle. Otro problema que se genera, que es muy complicado también, es cuando se estudian huesos. Al estudiar los huesos, esta es la pierna de una persona desgarrada en un accidente. Mentira, que una pata de vaca. Entonces lo importante cuando ustedes quieren hacer una prótesis de rodilla es cómo gira la rodilla. Porque es importante estudiar cuál es el eje de giro si ustedes quieren hacer una prótesis. La prótesis no sería para la vaca, precisamente, sino para un ser humano, pero lo estudian sobre la pierna. Entonces el problema es que importa mucho estudiar el eje
de rotación. El eje de rotación lo da este vector que acabamos de estudiar recién, este vector rotación. Es el que te dice cómo va a girar esa rodilla. También es un tema determinante en el tema de la rotación. Otro efecto que produce la rotación muy importante, esto es más importante que todo lo que yo les dije hasta el momento, es este. Esto es lo más importante de todo hasta este momento. La rotación, el eje de rotación en la pelota, ahí está explicando Roberto Carlos qué es lo que hace él, le pega la pelota en un costadito, y entonces como le pega en un costadito, arma un vector rotación, cambia la presión, y ahí la pelota hace esta comba famosa del tiro libre, que es una maravilla. Esto es puro y exclusivamente gracias al tensor rotación. Este efecto es el del tensor rotación. Esto es más importante que los macizos, los diaclases, las piernas, todo. No tiene ninguna importancia nada alrededor de esto. Y Roberto Carlos sabía eso. Roberto Carlos domina todo eso, por eso le pega así Roberto Carlos. Roberto Carlos es un muchacho crecido en la favela, no puede entender. Ahora, este muchacho sí entiende, porque este es un muchacho educado, y se llama Escoco. Hizo exactamente lo mismo, nada más que con la gloriosa camiseta de Newell, en la Copa Libertadores, o sea que vale 10 veces lo que vale el tiro libre de Roberto Carlos. Lamento mucho a los muchachos de River que no van a poder gozar de este jugador nuevamente. ¿Qué va a hacer? Así es la vida. Nos toca a nosotros. El efecto Magnus... ¿Qué tan ¿A qué hora juegan hoy? Nosotros, hoy el coronavirus, no podemos jugar por el coronavirus. Ahora lo están esperando a Messi, profe. Sí, Messi. Queremos jugar la Libertadores con Messi, queremos tenerlo de técnico lo vamos a tener técnico al Loco Bielsa, Messi, y bueno, va a jugar Escoco y Maxi. O sea, directamente vamos a tener que suspender el fútbol del mundo si es así, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tiene ver a otro equipo? ¿No es cierto? Ningún otro, ningún sentido. ¿Ustedes se acuerdan? No, ustedes no se acuerdan. Pero en la clasificatoria para el Mundial 98 hay una frase que quedó para la posteridad de Pasarela, porque cuando se estaba haciendo la clasificatoria, Argentina fue a jugar con Ecuador en Ecuador y nos dio un paseo a Ecuador, un baile, y ganó 2-0 Ecuador, pero tenía que haber ganado 4-0, como nos está pasando últimamente. Y entonces Pasarela justificó diciendo, el problema es que la pelota no dobla. Eso quedó en la posteridad y muchas veces se dice la pelota no dobla. Cuando vos estás estaba a la altura, nos llevó a jugar allá a Quito, que tampoco es tan alto. Pero bueno, la pelota no dobla, decía Pasarela. Pasarela tenía razón. O sea, para Pasarela sabe muchísimo de física. En realidad Pasarela estaba excusándose por qué no habían pegado semejante baile los ecuatorianos, que no tenía nada que ver, pero la verdad es esa, la pelota no dobla en la altura. Y la pelota no dobla en la altura porque el efecto Magnus en la altura es menor. ¿Por qué es menor el efecto Magnus? Porque en la altura, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes le aplican el rotor a la pelota, o sea, cuando ustedes rotan, aplican una rotación, ese golpe de Roberto Carlos, ese golpe de Escoco al costado de la pelota, que ustedes también hacen muy bien, y hace que la pelota gire y doble en el aire, dobla porque tenés presión atmosférica. Cuanto más presión atmosférica haya, más va a doblar la pelota. Porque lo que hace el giro es sacarle a la presión atmosférica de un pedacito un poco y se lo agrega a la otra parte de la pelota. O sea, le roba un poquito de presión atmosférica y se lo agrega del otro lado a la pelota por el efecto Venturi del giro. Cuando vos estás en la altura, cuanto más arriba vas, más baja la presión atmosférica. Y en una cosa que uno la graba mentalmente, esto no está calculado matemáticamente, cuánto más tendrías que hacer girar la pelota vos para que doble. Si la hace girar más, dobla. Si la hace girar más rápida. Pero como uno la hace girar más o menos siempre lo mismo, porque está acostumbrado a pegarle la pelota en el mismo lugar, jugás toda la vida en el llano, cuando vas a la altura, ese giro no es suficiente para que doble. O sea, al bajar la presión atmosférica, baja de los dos lados de la pelota. Entonces el delta es más bajo. Es un delta pequeño el que le pega. Y la pelota dobla apenas. Apenas dobla. Efectivamente no dobla. Esto no es chiste. Esto efectivamente la pelota no dobla a la altura. Por eso, cuando vos ves los goles en la altura, los goles de tiro libre de altura son cañonazos así directos. Difícil que veas una comba como esta a la altura. Muy, muy difícil. No dobla. No, la pelota no dobla. A mí me pasó jugando en la Libertadores en... Bueno, listo. Dale al pedo, ya basta. Dale al pedo, vamos a hablar de cosas. Oh. Bueno,
Vamos a la parte fácil de la clase de hoy, porque me queda la parte más difícil y ya quiero entrar. Todo esto que yo voy a decir, ya está. Esto es lo mismo que tensiones. O sea, miren, ¿qué hicimos hasta ahora? Dijimos que la deformación C se dividía en un tensor de deformación y un tensor de rotación. Entendimos lo que era el tensor de deformación, ahora entendemos lo que es el tensor de rotación, entendemos que el tensor de rotación es el giro como rígido, cada punto de R me indica cómo gira ese punto, cómo está girando ese punto, eso hace R, y el tensor de deformación me dice cómo se deforma. Listo. Ahora olvídense de R, nos dejamos afuera R, un momentito. Pensamos en el tensor de deformación. ¿Qué pasa con el tensor de deformación? Es un tensor, por lo tanto tiene las mismas características que el tensor de tensiones. Todo igual, todo exactamente igual. Tiene direcciones principales, tiene cuádrica de Cauchy, tiene lo que ustedes quieran hacer para tensiones se repite en el tensor de deformaciones. Por lo tanto, no vale la pena ir y mirar todo eso. Yo acá tenía cosas muy lindas para mostrarles, pero si puedo vuelvo y les muestro. ¿Qué problemas, qué significan las deformaciones principales, las, digamos, direcciones principales de deformación? Las direcciones principales, les muestro nomás rápidamente. Las direcciones principales de deformación hay que estudiarlas. No es exactamente lo que estamos estudiando en la materia, a ver si le entienden, pero en general, cuando ustedes tienen una sección de puente, esa sección de puente tiene muchas maneras de deformarse. Porque es una sección de puente. Entre las maneras que tiene de deformarse esa sección es la deformarse por torsión. O sea, si el puente es un puente esbelto, tiende a hacer esto. Cuando el viento sopla, y en este caso está soplando de este costado, y da exactamente una cierta velocidad, de modo tal de que sea la dirección principal de ese modo de deformación, empieza a pasar esto con el puente. O sea, el puente que estaba quieto, véanlo desde acá, el puente está muy bien, está estable, el viento va haciendo esto. Cuando el viento llega a una cierta velocidad y culpa de la dirección principal de deformación, el puente empieza a hacer esto. Por eso es tan importante estudiar las direcciones principales de deformación. Ustedes tienen que hacer que el puente... que fue lo que le pasó al puente de es exactamente, por eso yo mostré y acá está el puente Tacoma, lo que le pasó a Tacoma. Lo que pasó es que en ese caso no se estudió, en ese entonces no se hacía ese estudio y pasó esto. Espera. Pasó, ya se lo habrán mostrado en otra materia, pero si no se lo van a mostrar en varias veces en la facultad. A ver si esto no está. Ahí está, empezó a correr. Bueno. Estaban muy tranquilos todos los muchachos arriba del puente. Y el puente empezó a hacer esto. Producto de la deformación, el puente comenzó a hacer exactamente lo que estaba haciendo nuestro perfilito recién. Nada más que esto apareció en coordenadas reales. Esto está filmado por un tipo en la punta del puente. Entonces, efectivamente, cuando empieza ese modo torsional, a tener esas direcciones principales de torsión, a dar problema, y bueno, tamañoski tu plata. Ahora va a ver, dame un tiempo, lo adelanto nomás. Y van a ver lo que le pasa finalmente al puente, ¿no es cierto? Producto de cuando el puente comienza a producirse deformación, no estuvo estudiado, bueno, esto es lo que termina pasando y colapsando sin duda. No es el único que colapsó. Es un caso bastante paradigmático el del Tacoma porque se debió a justamente, se llama flotter torsionales, es una dirección principal en torsión, en la forma de torsión, es una dirección principal, eso es todo lo que interesa, y era muy débil el puente en esa dirección. Entonces el puente empezó a ser así y a complicarse la vida. Esto no le va a pasar al puente Chaco Corrientes porque están estudiados los vanos para que no pase eso. Le pueden pasarle otras cosas al puente Chaco Corrientes, como que no tenga mantenimiento y se termine cayendo por falta de mantenimiento, pero no por flutter torsional. Eso no va a pasar. Bueno, entonces, ¿esto tiene direcciones principales? Sí, tiene direcciones principales, voy rapidito. Ven que esta es la misma ecuación que vimos recién. Yo la presenté para la matriz de rotación, es la misma ecuación. Acá le había puesto el lambda yo, y en vez de n estaba el tita. Bueno, para la matriz de deformación siempre esta es la misma ecuación.
Lo mismo eran tensiones, T por N igual a sigma por N, siempre es la misma. Siempre que ustedes quieran calcular direcciones principales es la misma. Luego tiene, como dice Nietzsche, el eterno retorno, tenés un sistema de ecuaciones, tenés invariantes, tenés las 3 raíces, esto no le voy a mostrar, tienen los 3 invariantes de deformación, todo igual que tensiones, no quiero perder 30 segundos en repetir todo de nuevo. Lo único que es diferente acá es que el primer invariante del tensor de deformación es la dilatación cúbica. O sea, la suma de epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3 da lo que se deforma volumétricamente la figura. ¿Cómo se demuestra eso? Se demuestra de la siguiente manera. Hacen delta B sobre B, donde delta B aplican exactamente la función de deformación que estudiamos cuando empezamos la clase pasada, aplican, dividen por el volumen original, le restan el volumen original y van a ver que de hacer un poquito de matemática, despreciar todo lo que es de segundo orden, les va a salir que esta deformación es igual a la suma de epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3. O sea, la diagonal principal, o sea, el primer invariante de deformación siempre es la deformación volumétrica, conocido también como dilatancia, digamos, ¿no es cierto? La dilatancia también es otro elemento importante cuando uno estudia suelos. Es sumamente importante estudiar qué tipo de dilatación tiene el suelo, por lo siguiente. Acá les voy a mostrar unas figuritas. Por ejemplo, esta es una arcilla una pizarra de Canadá, creo que era de Canadá, una pizarra canadiense, donde estudian la deformación volumétrica y la presión hidrostática que soporta esa arcilla. Esto es típico, o sea, la deformación volumétrica ustedes ya la utilizaron, fue muy importante cuando hicieron los triaxiales, porque ahí tenía mucho que ver la distorsión volumétrica que tiene una pieza. En suelo, la deformación volumétrica cobra valores fundamentales, tales así que se supone que uno de los mecanismos de falla del suelo, sobre todo de las arcillas como la que tenemos nosotros, se llama proceso de fluidificación por tensión. O sea, ¿qué significa? Que esa arcilla se va deformando y llega un momento en que no tiene más deformación volumétrica, no es capaz de tomar deformación volumétrica, o sea, solamente tiene deformaciones como si fueran por corte. Es decir, se comienza a comportar como si fuese un fluido viscoso. Se supone que ese momento es el momento de rotura de la arcilla. La rotura en los materiales granulares como el suelo no es tan fácil de definir como la rotura de una probeta hormigón, que también es granular pero es distinto, o una barrita de acero. Tiene parámetros de rotura más fáciles. En el suelo la rotura es más difícil de definir. En una roca ustedes saben que se rompe porque es casi como un acero, se produce una fractura y una fisura, se ve claramente la fisura en la roca, no hay ningún problema. Los suelos, determinar que un suelo está roto no es tan fácil. Para determinar que un suelo está roto, se usa la deformación volumétrica. Esa es la importancia que tiene la deformación volumétrica. Tremendamente importante, porque ustedes la deformación volumétrica. Les doy la segunda pregunta. Muy bien. Como me estoy mirando, lo estoy prestando atención. Agarré un reloj, ¿eh? ¿Dónde está mi pregunta? Que me pasé. Esperá un poquito. Ahí está. Segunda pregunta. Ahí va. ¿Qué permite o no permite la cuádrica de Cauchy? Foto. Seguimos. Bueno, acá tienen dibujos importantes de eso que les estoy diciendo. Todos dibujos en los cuales se ve la resistencia de pico de la arcilla en función de la deformación volumétrica. Ven que se va determinando, la caída de la deformación volumétrica va determinando el límite de la resistencia de este tipo de arcillas. Se hacen estudios como esto, de carga y descarga en las arcillas para ver cuándo se produce la rotura. Esto es el trabajo sobre una arcilla en Estados Unidos. Donde se ve claramente los distintos ensayos que fueron sometiendo. Esto que hace todo así, ¿saben por qué? Porque son ensayos cíclicos. Se han cargado y descargado, cargado y descargado, cargado y descargado. Y este es el proceso, eso por otro motivo, porque están probando otra cosa. Eso es bien complicado. Los ciclos de histéresis en la carga y descarga son bien complicados cuando vos lo querés modelar.
pero no viene al caso porque nosotros eso no estamos viendo. Lo que nosotros estamos viendo ahora es para qué sirve una deformación, por qué es tan importante destacar la deformación volumétrica en el proceso de deformación. No es tan importante en acero, casi no tiene importancia en acero, tiene poca importancia en el hormigón, muchísima importancia en lo que son materiales arcillosos sobre todo, o limo arenoso, arcillas, limo arenoso, limo arcilloso, eso es fundamental. Bueno, ¿qué pasa con los autovalores de R? Esto es lo que yo un poco les comenté a ustedes. R es una matriz, yo no dije nada de R porque en realidad es una matriz bastante complicada. O sea, me olvidé, no me olvidé, me la dije, no le dije nada queriendo mentira, pues ya les hablé algo. Y lo que pasa fundamentalmente con R es que R no tiene las características normales de todos los tensores que venimos viendo hasta ahora. ¿Se acuerdan que el tensor de tensiones era un tensor simétrico? El tensor de deformaciones es un tensor simétrico. ¿Todo bien? Entonces, los valores principales, o sea, las tensiones principales o las deformaciones principales, no hay problema, son todos números reales. Las tres direcciones principales son ortogonales entre sí, no hay ningún tipo de problema. Pero acá te presentas una matriz completamente distinta. La matriz de rotación sale completamente de eje. Primero, tiene su primer invariante nulo, porque ustedes se acuerdan que tiene 3 ceros como diagonal principal la matriz de rotación. Tiene 3 ceros. Entonces, si tiene 3 ceros, el primer invariante es 0. ¿Ok? Pero eso no es solo. ¿Cómo es el tercer invariante? El tercer invariante es el determinante de R. ¿Ustedes se acuerdan que cuando una matriz tenía una fila, una columna o una diagonal, todo 0, ¿qué pasaba con su determinante? También es 0. Por lo tanto, el tensor rotación tiene el primer invariante nulo, el tercer invariante nulo, lo cual nos está diciendo ¿qué cosa? Cuando ustedes dicen que el primer invariante nulo y el tercer invariante nulo. Lo pensamos en el aire. Si el tercer invariante es nulo, quiere decir que una de las 3 rotaciones principales tiene que ser 0. Una de las 3 rotaciones principales tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando diagonalizan a cualquier tensor diagonalizado, queda solo valores de la diagonal principal. Y el determinante es el producto de los 3 valores. Si el tercer invariante es 0, quiere decir que uno, por lo menos uno, de esos 3 valores es 0. O sea que esto nos dice que una de las 3 rotaciones principales es 0. Pero si vamos al de arriba, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo que una de las 3 rotaciones es 0, ¿puedo tener otra más 0? No, no puedo tener otra más 0. ¿Por qué? Porque si yo tuviera otra rotación principal 0, tendría entonces el primer invariante, que es la suma de 3, da 0. Si las 2 primeras de la suma dan 0, ¿cómo es la tercera? 0. Una matriz que tiene las 3 tensiones, las 3 deformaciones o las 3 rotaciones principales 0 es la matriz 0, es la matriz nula. O sea que no existe eso. Por lo tanto, hay uno solo puede ser 0. En realidad, cuando ustedes estudian qué pasa con las otras 2 rotaciones principales, le van a dar que son complejos conjugados. O sea que la matriz de rotación o tensor de rotación, porque es un tensor, tiene una rotación principal 0 y las otras 2 son complejos conjugados. Claro, obvio, este tipo de matrices no tienen las 3 direcciones principales en el eje real, no tienen, son 2 imaginarias y una real. ¿Y cuál es la real? ¿Qué es lo que estuvimos estudiando hace un ratito? ¿Cuál es el eje que corresponde con el autovalor nulo? La matriz el eje de rotación del sistema. O sea que este sistema rota con el único eje que tiene real esta matriz. O sea, obviamente, esta matriz es una matriz muy especial. Es una matriz sumamente interesante. En realidad es un nombre especial, se llama Skinner, que tiene un solo eje real y con ese eje real, o sea, ustedes piensen esto, cuando estudiaban deformaciones, tensiones principales tenían los 3 ejes reales. Las deformaciones tienen los 3 ejes principales reales. Esta matriz resulta que tiene un solo eje real y 2 imaginarios. Los 2 imaginarios los dejamos, porque no nos sirven.
Pero el real sí nos sirve mucho, porque es el eje de rotación de todo el sistema. Era ese tita que nosotros habíamos marcado. O sea que esto es lo importante de este tensor. Tiene solamente un autovalor cero y coincide con el eje de rotación de todo el sistema. Se llama tensor complejo. Bien. Otro tema que es interesante es estudiar las deformaciones en una cierta dirección. O sea, yo hasta ahora he estudiado el tensor de deformación, hemos estudiado qué significa cada uno de los elementos dentro del tensor de deformación, no ha habido ningún problema, y dijimos que el tensor de deformación, cada uno de los elementos era una deformación, que algunas eran deformaciones longitudinales y las otras eran distorsiones de ángulos rectos. Eso era la matriz o el tensor de deformación. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la dirección en una, cómo se deforma algo en una dirección cualquiera que no coincida con los ejes? Es como, ¿yo qué estoy tratando de hacer ahora acá? ¿Qué estoy tratando de hacer? ¿Se acuerdan la intención de cuando hacíamos T por N? Que queríamos sacar el ρ sobre un plano cualquiera. O sea, la tensión total o la T sobre un plano cualquiera. Hacíamos T por N. Pues yo te quería hacer lo mismo ahora. Si yo hago D por N, ¿qué me da? Esa es la pregunta. ¿Qué me sale con D por N? Bueno, para eso vamos a estudiar lo siguiente. Esta es la figurita que estudiamos el primer día que vimos deformaciones. Yo voy a producir una cosa acá, la voy a llevar a ese lugar. De prepo voy a llevar y lo voy a traer para abajo. Profe, sí. Disculpe la interrupción, una compañera se le trabó la página y actualizó, pero parece que usted le tiene que volver a aceptar. Ah, puede ser. Pero yo no, porque es Pablo el que está manejando. Yo entro como invitado, ¿sabes por qué? Porque si no me vuelve loco eso. Sí, están todos aceptados. ¿Quién es? Ahí lo aceptó Pablo. Ahí Evelyn. Como Evelyn, están entrando por varios lados. ¿Ah? Buenísimo. Badú, ¿ya está? ¿Listo? Bueno, dale. Seguimos entonces. Vamos de nuevo. Esto es lo que estudiamos el primer día de clase, donde vimos que esta era la longitud n, acá está n, coincidiendo con diferencial de r, ¿se acuerdan que acá estaba n? Este tenía un desplazamiento como rígido, después tenía esa famosa rotación que venimos estudiando de acuerdo a un vector rotación que está acá, ese vector rotación, que era la única dirección principal de la matriz de rotación, que era esta, lo llevaba hasta acá, esta fibra terminaba acá, y ahí se movía hasta acá, produciéndose una deformación. Esa deformación la habíamos calculado nosotros, que era este pedacito, y era C diferencial de R, eso lo vimos el primer día de clase, y esta es la posición final de esta fibra. Vino para acá, algo giró, algo se deformó y terminó acá. Muy bien. Yo voy a hacer una trampa ahora, voy a llevar todo para abajo. Entonces, al llevar para abajo esto, y voy a decir que acá está D diferencial de R. O sea, no C, sino D diferencial de R. ¿Por qué? Porque voy a anular la rotación. La rotación la voy a anular. O sea, claro, si yo anulo la rotación, en vez de estar C acá, ¿qué va a estar? D. Porque se acuerdan que C es igual a D más R. Entonces, si yo anulo R, o sea, saco este proceso de rotación, lo que aparece acá es D diferencial de R. Entonces lo estudiamos ahora un poquito mejor. Lo enderezamos a esto para estudiar un poquito mejor. O sea, esto mismo lo estudio acá y lo pongo paradito, nada más. O sea que esto no tiene R. Yo a propósito no estudio R, no me interesa R. Lo saco, no es que no haya, no lo considero. Bien. Resulta ser entonces que esta es la posición de la fibra original, esto es N, como les decía, el N siempre coincide con diferencial de R, esta es la posición final, esto es lo que se deformó. Si ustedes hacen la diferencia entre este es el vector original, este es el vector final, este es el vector que se deformó. ¿Por qué digo deformó ahora y no digo, porque yo sé que no hay R, entonces solo D, entonces se deformó? Bueno, entonces, este es diferencial de R, esto es N, sabemos que N es la derivada de Q1 con respecto a R, este diferencial de R asterisco lo escribo acá, digo que es D por diferencial de R, D por diferencial de R, es eso que está acá, o sea, este rojo es la fibra original, esta es D diferencial de R, lo puse en morado, les muestro de nuevo. Esto es diferencial de R y ahora va D diferencial de R moradito, se pintó ahí. Bárbaro. Entonces, ¿cuál es diferencial de R'? Diferencial de R', está azul, es la suma de este más este. Bien.
Entonces, si yo digo que diferencial de R es D más R, esto es D por diferencial de R, esto es diferencial de R, esto es D diferencial de R, acá está. O sea que este vectorcito que está acá es el producto de haber multiplicado a esta matriz por diferencial de R. Hasta ahora no he hecho nada raro, estoy haciendo lo mismo que hicimos siempre. Fenómeno. Supongamos que yo ahora quiero un épsilon, que sea la variación de longitud vectorial dividido de la longitud inicial. O sea, como ya habíamos hablado en la primera clase, el épsilon vectorial. El épsilon vectorial se obtiene de agarrar este vector, que es el vector diferencia, o sea, porque ustedes siempre tienen que pensar que estos son vectores. Esta era la posición original del vector, esta es la posición final, y esto es lo que se deformó. Entonces, si yo quiero saber cuál es la variación vectorial, es este vector, ¿dividido quién? La longitud original de este, que esto sí es un módulo, porque no pueden dividir ustedes por un vector, se divide solamente por un módulo. Entonces, el épsilon vectorial viene dado por el diferencial de R vector dividido el diferencial de R original. Pero el diferencial de R es D diferencial de R. Bueno, y diferencial de R sobre diferencial de R es N. Quiere decir que D por N da el épsilon vectorial. O sea, eso dividido el módulo de eso da esto que está acá. ¿Ok? O sea, D por N, si ustedes lo comparan con T por N, claro, es medio parecido, porque T por N daba la tensión total sobre el plano y D por N la deformación total de la fibra. Esa deformación total tiene una parte normal, que es epsilon n, que es la proyección sobre n, ¿no es cierto? Si yo agarro D por diferencial de n y lo proyecto sobre n, me da epsilon. Y si lo proyecto sobre la normal, me van a dar los gamas. Entonces, no cabe duda de que epsilon n va a ser la proyección del vector epsilon sobre n, o sea, n traspuesta por D por n, y el gamma es, esto apliqué, teorema de Pitágoras. Por lo tanto, la forma bilineal de deformación tiene el mismo concepto que tenía en tensiones. La forma bilineal de tensiones daba la tensión normal. La forma bilineal del tensor de deformaciones da la deformación normal. No, conceptualmente es exactamente lo mismo. Lo único que ustedes tienen que atar acá es entender que, porque cuando lo ves como vector de tensión lo ven bien. Cuando hacían T por N, les daba el vector tensión, ¿no es cierto? Sobre un plano cualquiera, el vector tensión total. Cuando hacen D por N, da la deformación total, que corresponde a N, a la fibra N. Conceptualmente es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y el gamma es la distorsión. Forma bilineal del tensor de deformaciones, entonces es esta. No hay nada que discutir. Bueno, no, esto es una aclaración que no la voy a hacer. No tengo tiempo. Bueno, ahí tenemos, sí. Yo tengo una pregunta. Tengo anotado algo, pero no me acuerdo bien cómo era. El hecho de que la forma bilineal de R sea igual a 0. Sí, ahora te la comento. Ahora comento enseguida. Ahora comento. Cuádrica de Cauchy no voy a agrandar, es exactamente lo mismo. Cuádrica de Cauchy es lo mismo, porque tenés una cuádrica de Cauchy de tensiones y una cuádrica de Cauchy de deformaciones. Da exactamente lo mismo. Es igual. Ustedes ponen las dos cuádricas una al lado de la otra, y si a vos no te avisan que una es de tensión y otra es la deformación, vos ves todo lo mismo. En realidad, cualquier tensor de segundo orden tiene elipsoide, cuádrica, cualquiera. Ese tensor sea un tensor de tensiones, un tensor de deformaciones, un tensor de Fideo, lo que ustedes quieran. Siempre va a tener las cuádricas, va a tener la cuádrica de Cauchy, elipsoide de Lamé. Lo que pasa es que tiene distintos significados cada cuádrica, cada elipsoide, porque depende de la magnitud que ustedes representan. Pero siempre tiene todo tiene que tener. Eso no tienen todo. ¿Qué pasa con R? Que viene a la condición de la pregunta del compañero. Bueno, acá hay una cuestión. Yo de prepo, en la figura de recién, saqué a R, ¿no es cierto? Eso hizo que este vectorcito que está acá terminara acá, al sacar a R, ¿no es cierto? Eso hizo que este que está ahora acá terminara acá. Y esto hizo que acá hubiera D diferencial de R que tendría que estar allí. Lo cual, eso no es cierto porque acá estaba C diferencial de R. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que pasa aquí?
Cuando uno hace un estudio de esta naturaleza y dice que la forma bilineal del tensor de deformaciones da la deformación normal, es porque está asumiendo que claramente el tensor de rotación no tiene ninguna influencia en todo este proceso. La realidad es que el tensor de rotación vale o funciona en tanto y en cuanto la rotación sea muy pequeña, extremadamente pequeña, tan pequeña que yo pueda suponer que este vector que está acá es normal a los dos. Ustedes imagínense que este vector, que es una cuerda, para que termine siendo normal a este y a este, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser muy, muy chiquitito, porque prácticamente la cuerda tiene que ser igual al arco, ¿no es cierto? Es decir, esa es la única forma. El arco sabés que es normal a los dos radios, pero la cuerda que sea normal a los dos radios es una abstracción de suponer que prácticamente la cuerda es igual al arco. La única forma de que la rotación sea así de pequeña, para que las cosas funcionen, es justamente por lo que el compañero comentó. La forma R, en realidad, todo este proceso que yo, este dibujo que yo les hago, con la R que yo les hago, esta R que yo les pongo generalmente a ustedes así, esto no es así. Si yo tuviera esa R en ese punto, yo no puedo estudiar las cosas como las estoy estudiando. Pero si yo les dibujo a ustedes la R como realmente es, no entenderían nada, porque esta R yo la tendría que dibujar como un vectorcito chiquitito ahí. Entonces no me serviría para nada, no podría hacer el dibujo, se me encima todo. Entonces yo agrando la R. Ahora, la condición que todas estas cosas funcionen es que la forma bilineal de R sea 0. La única forma que la forma bilineal de R sea 0, si ustedes quieren hacer la forma bilineal de R, prueben, le va a dar 0. Ahora, ¿por qué la forma bilineal de R es 0? Porque es lo que yo les decía a ustedes recién. El R en realidad termina siendo perpendicular a los dos vectores. Es decir, que el R es como un vector perpendicular a la dirección original. Entonces, si vos querés proyectar un vector perpendicular a la dirección original que daría la forma bilineal, acuérdense que la forma bilineal siempre proyecta sobre la dirección original, sobre la n, ¿no es cierto? La forma bilineal de D te proyecta las cosas sobre n. La forma bilineal de R también tendría que proyectarte las cosas sobre n. Pero para la única forma de que la forma bilineal de R sea 0 es que ese vector sea normal a la dirección n. Ahora, no es decir que R sea normal a n. Es lo que yo les digo a ustedes. ¿A ustedes les parece que esta R es normal a n? No, acá no hay un ángulo normal. Ahora, ustedes se imaginan que si el R fue muy pequeño, entonces sí uno podría suponer que prácticamente esto es un ángulo de 90 grados. Se van imaginando, ¿no? Van cerrando esto, lo van cerrando, entonces el R se va corriendo, te queda una cosa muy chiquitita. Y prácticamente normal a la dirección principal. Ese es el R. El R es un hijo de su madre. El R te altera todo el problema. Vos podés tener todo un sistema de deformaciones muy pequeña, pero si el sistema rota mucho, te cambia todo. Las rotaciones son el talón de Aquiles de todos los sistemas de modelado matemático que hacemos nosotros. Siempre es el talón de Aquiles de R. Por eso es que cuando uno estudia las deformaciones reales o deformaciones grandes, el R cambia y no funciona más como este R que está acá. Todo el modelo hay que cambiar. A ver, ¿qué más le puedo decir? ¿Qué otra semejanza? Ah, bueno, tampoco me voy a meter porque me quiero meter directamente en lo que me queda en tensor esférico, desviador y octaédrico. Es exactamente lo mismo que tensiones. No vale la pena que yo me demore y no les explique lo que le tengo que explicar. Bien, acá sí el tema es diferente. La ecuación de compatibilidad. Bueno, la ecuación de compatibilidad es la segunda gran ecuación de la materia, la segunda más importante de la materia, y hay mucho para discutir. Es probable que no terminemos porque estoy viendo que es 4:25, capaz que no terminemos. Les doy la tercera pregunta antes de empezar, así no tengo que cortar. A ver. Esto. La tercera pregunta es, ¿qué permite conocer el elipsoide de Lamé? Foto. Listo. Ya lo cerré. Bueno, volvamos. La ecuación de compatibilidad.
Bueno, de última, si no terminamos compatibilidad, yo lo termino la clase que viene en un pedacito, pero no quiero apurarme tanto. No me quiero apurar tanto acá, porque acá hay que darlo despacio a esto. A ver, uno puede entender la compatibilidad de muy diversas maneras. De muy diversas maneras. Uno puede pensar que la ecuación de compatibilidad es la ecuación que a mí me hace falta para resolver aquel problema que habíamos planteado en la primera o segunda clase de tensiones, cuando se caía ese edificio, que se caía y quedaba todo armado. Nosotros decíamos que el tema era que cuando lo quisieron demoler no lo pudieron demoler porque el edificio era claramente un edificio hiperestático, muy hiperestático. Habíamos hablado que las tensiones, el estado tensional de un sólido es un estado hiperestático. Habíamos dicho que en el espacio tenía hiperestaticidad de grado 3 y que en el plano tiene hiperestaticidad de grado 1. Bueno, y entonces dijimos que aun cuando yo hiciera la integral, me ingeniara para hacer la integral de las ecuaciones del equilibrio de tensiones, y no voy a poder resolver el problema porque me iban a faltar ecuaciones. Y yo les dije en ese momento que vamos a ir a otras ecuaciones, vamos a tener que utilizar otras ecuaciones que van a tener que ser ecuaciones de otro tipo, y las que nos quedaba era la ecuación de deformación. Vimos todo el capítulo de deformación y ahora vemos cuál es la ecuación de deformación que nos falta, que es la ecuación de compatibilidad. Esa sería una manera de ver el problema. Necesitaba una ecuación, hago compatibilidad. Pero eso es no entender compatibilidad. O sea, eso sería simplemente ver, decir, es como decir que un zapato es algo que cubre el pie. Y punto. Nada más. Si ustedes van a Marte y un marciano le pregunta, le dice, ¿qué es un zapato? Algo que cubre el pie. De ninguna manera podría entender esa persona lo que representa un zapato cuando vos lo analizás un poco más fino. Vos te imaginás que hay un zapato que sí, todos recubren el pie. Ahora, uno sirve para ir a una fiesta, entonces ahí las mujeres tendrán zapatos de taco alto, taco bajo, lo que fuera. Nosotros tendremos zapato de puntera, zapato digamos, esos, ¿cómo se llama? Los recontraviejos, que ahora están de moda de nuevo, con cordoncito y varios colores, bueno, de cualquiera. Pero estaríamos diciendo que, si yo dijera eso, me estoy olvidando de una de las industrias más importantes del presente, que es la industria del zapato deportivo. Eso mueve millones y millones de dólares y da trabajo a millones de ingenieros, millones de personas. ¿Por qué? Y porque tener el zapato con la suelita más blandita, más cortita, más largo para correr, para jugar al tenis, para jugar al fútbol, para jugar al rugby, o sea, millones de cosas. Y todavía me faltan los zapatos de trabajo, que tienen que ser de una manera, de otra manera, según el trabajo. Me faltan los zapatos del astronauta, son distintos los zapatos de un astronauta. O sea que el zapato es, entender un zapato no alcanza a decir que recubre el pie. Entender compatibilidad no alcanza decir que es la opción que me falta para completar con las ecuaciones del equilibrio. Es cierto que es totalmente cierto, pero no entender qué funciona la compatibilidad, de qué nos habla la compatibilidad en una estructura. Cuando nosotros estudiamos la deformación, la tensión, dijimos que la ecuación de equilibrio nos hablaba de una hiperestaticidad interna. Era sumamente importante entender de qué nos hablaba. Bueno, la ecuación de compatibilidad es sumamente importante entender de qué nos habla. Porque para poder usarla como ecuación a la ecuación de compatibilidad, yo lo que estoy obligado es a decir que mi campo de deformaciones tiene que cumplir ciertas condiciones. Tengo que decir que, visto que cumple esas ciertas condiciones, yo obtengo un nuevo conjunto de ecuaciones. Y ese nuevo conjunto de ecuaciones se debe a este señor que aparece acá, que es Saint-Venant. Bien, ¿cuál es la visión más rápida para entender la compatibilidad? Bueno, esto es todo lo que yo les dije, es lo que yo les mencioné recién. Bien, lo que les dije yo hace un minuto, que no se resolvía el problema con las ecuaciones del equilibrio. Bien. ¿Qué pasa con cómo se puede ver a la compatibilidad intuitivamente? Primero vamos a ver la visión intuitiva para después ver la visión matemática, que es más sutil, pero con la intuitiva después confirmamos con la matemática. Ahora van a ver que la intuitiva está buena, pero no me dice todo tampoco.
Estas son las deformaciones que acabamos de estudiar. Acabamos de estudiar deformaciones longitudinales, deformaciones o distorsiones angulares y desplazamientos. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Sabemos que en el espacio tenemos 3 desplazamientos y tenemos un conjunto de 6 ecuaciones de deformación. Hay 3 distorsiones angulares que son iguales IJ a JI, porque son simétricas, y hay 3 distorsiones de 3 elongaciones o deformaciones de los ejes. Muy bien. Vamos a suponer que yo tengo como dato 1, U2, U3, las ecuaciones para 1, 2, U3, o sea, alguien las calculó, el cuerpo se lo cargó, se lo sustentó, se lo cargó, ese cuerpo se deformó, hizo todo lo que tenía que hacer, y alguien nos dice, mirá, las deformaciones de este cuerpo siguen una ley cuadrática. Bueno, ustedes pueden calcular las deformaciones si yo te doy 1, 2 o 3 inmediatamente, no hay ningún problema. Esta tiene que ser funciones, entonces ustedes las derivan con respecto a 1, con respecto a Q2, con respecto a Q2, U3, con respecto a Q3, sacan los 3 épsilon y hacen las derivadas cruzadas, suman y sacan los gamma. No hay ninguna duda. Si yo tengo un campo de desplazamiento, el campo de deformaciones que obtengo es único. No hay otra forma de obtener otro. ¿Me entienden? Ustedes no pueden tener alguna duda y pensar de que si yo tengo el campo de desplazamiento determinado perfectamente, voy a tener más de un campo de deformaciones. Tengo uno solo, no tengo ninguna duda. Por eso es tan importante tanto las longitudinales como las distorsionales o las deformaciones angulares. La pregunta, el campo de deformaciones que yo voy a calcular, ¿cómo hacer? Escuchen lo que yo les digo. Yo les doy a ustedes el juego de las 6 ecuaciones. Se las doy. Les digo, el epsilon 1, 1 es 5x al cuadrado más 4 y al cuadrado más 3z cuadrado. El epsilon 2 es logaritmo de x más logaritmo de y. El epsilon 3 es 5x y así. Les voy dando. Tuc, 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 tuc. Le doy las 6. Les doy las 3 gamas y le doy los 3 epsilon. Ahí les digo a ustedes, calculen los U. El problema que van a tener ustedes van a decir, ¡a la mierda! Vamos a empezar por el comienzo. Yo agarro las 3 épsilon. Cada épsilon es la derivada de una U. O sea, la épsilon 1 es la derivada de U1 con respecto a X1. La épsilon 2 es la derivada de U2 con respecto a X2. Y la épsilon 3 es la derivada de U3 con respecto a X3. Agarro esas 3, integro, le pongo alguna condición de borde, porque si no le pongo condiciones de borde el problema no lo puedo resolver, porque tiene que tener una condición de borde, si no, no llego a nada. Ahí saco U1, U2, U3. Fenomenal. Grandioso. El problema es que tengo otro compañero que en vez de agarrar las 3 épsilon, agarró las 3 gamma. Hizo exactamente lo mismo. Las 3 gamma dependen de U1, U2, U3. Entonces él integró las 3 gamma. Y después tenés otro compañero que le gustaba trabajar un poco más y agarró 2 épsilon y una gamma, y el otro agarró 2 gamma y una épsilon, y así empezaban a agarrar ustedes todas las cosas. El problema, gente, es que todos tienen que obtener el mismo 1, 2 o 3. No puede ser que el que agarró las 3 épsilon saque un juego de 1, 2 o 3 distinto al que agarró las 3 gamma. O el que agarró una gamma y 2 épsilon. Eso significa que ustedes no van a poder obtener un único juego de 1, o 2 o 3 teniendo las deformaciones. Necesito algo que me haga, ¿qué cosa? Que este campo sea único. Yo necesito que este campo sea único. Ese es el punto clave. Viniendo de acá para acá, esto es único. No puede haber dos. El punto tiene que tener un solo tipo de desplazamiento. Entonces tengo más ecuaciones de las que necesito. No pueden ser independientes, sino que están relacionadas entre sí. Está inestable mi conexión, así que nos podemos cortar en cualquier momento. Esa relación
entre las ecuaciones de deformación se llaman ecuaciones de compatibilidad. Lo que pasa es que no tienen una forma sencilla, tienen una forma bastante complicada. No son esa relación que hay entre el épsilon y los gamas, no es algo que sale así nomás. Ya las tienen ahí ustedes, las ven que son bastante enroscadas. Esto se llama primer grupo y este se le llama segundo grupo por la característica de semejanza que tienen un grupo con el otro grupo. No porque esta tenga más importancia que esta o porque esta sea ganante que esta, no tiene nada que ver. Vale todo igual. Con las ecuaciones de compatibilidad puestas, ahí yo me doy cuenta que no podía integrar las 3 épsilon solas, sino que la integral tenía que hacerlo de otra manera. Yo no podía integrar las 3 épsilon como se me daba la gana, no podía integrar las 3 gamma como se me daban la gana. ¿Por qué? Porque las épsilon dependen de gamma. Ven que esta gamma tiene que ver con las 2 épsilon, pero también esta épsilon tiene que ver con estas otras gammas. Y claro, en este sistema hay una interconexión entre ellas. Lo que te dice es que el sistema de deformación no es independiente. El sistema de deformación están interconectados entre sí. Y la conexión que tiene el sistema de deformación se llaman ecuaciones de compatibilidad. Estamos arribando a un segundo concepto. El concepto que ya es más importante que el primer concepto de tener un juego de ecuaciones más. El segundo concepto es que las ecuaciones de compatibilidad son las que me van a garantizar que siempre en un mismo punto de mi continuo tenga el mismo juego de U1, U2, U3. Que U1, U2, U3, o sea, los 3 desplazamientos después de trabajar toda mi estructura sean únicos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las deformaciones se tendrán que convenir o combinar entre ellas de modo que no provoquen que en un determinado punto, usando un sistema de ecuaciones, yo consiga un 1, 2, 3 y usando otro consiga otro. Porque ¿qué significaría eso? ¿Qué implicaría que yo, si uso un conjunto de ecuaciones, por ejemplo, utilizo las 3 gamma y me sale un sistema 1, 2, 3 y si utilizo las 3 épsilon, otro? Eso me está diciendo de que en un mismo punto de la estructura hay 2 tipos de desplazamiento. Quiere decir que la estructura se rompió. Que de repente ahí tengo una situación que ya no es más simplemente conexa. ¿Entendés? Ya no es conexa. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo me muevo en mi estructura y me encuentro con que viniendo con las deformaciones longitudinales tengo 1, 2 u 3. Viniendo con las deformaciones tangenciales tengo otro. Entonces eso me dice que mi cuerpo tiene en un mismo lugar geométrico un desplazamiento, otro desplazamiento, lo que significaría que en ese lugar geométrico se han producido la separación de los 2 puntos. Ha producido 2U. Eso es rotura. Eso quiere decir que el cuerpo se rompió. Se rompió en el sentido de que perdió conexidad. Ya no es conexo, ya no es un continuo. O sea que las ecuaciones de compatibilidad, encima de todo, me van a asegurar que no haya ese problema, de que el cuerpo se mantenga simplemente conexo. O sea que el cuerpo tenga en un punto determinado un solo 1, 2 o 3. Eso, lamentablemente yo no tengo la pizarra para dibujarles, pero bueno, no tengo tiempo. La clase que viene les explico un poquito más. Entonces, la cuestión es que si yo tengo el 439, espera un segundito. Dame un minuto, a ver si puedo. Entonces por lo menos dejamos cerrado este temita. A ver, ahí estoy haciendo, voy a hacer un dibujito acá, a ver si ustedes lo ven un poquito mejor. Ups, que perdí mi mouse. Acá está. Bien. Hello. De nuevo yo. A ver acá. Vamos a hacer acá. Puta, para que tengo la cámara tengo que ponerla al revés entonces. Así. Es un quilombo. Ahí está. ¿Se ve más o menos lo que estoy por dibujar o no? Bueno. ¿Se ve? Sí, profe. Entonces, ustedes imagínense lo siguiente. Este es un continuo.
deformaciones y vengo y determino un punto acá. Si yo arranco de acá y calculo con otro conjunto de deformaciones, vengo y encuentro acá, ¿qué es lo que está diciendo eso? Si yo tenía un punto en mi cuerpo original y me encuentro con que producto de la integral de las deformaciones tengo ahora 2 puntos, ¿cómo se interpreta esto? ¿Se paró? Exactamente. ¿Se entiende? Se interpreta como una rotura. La falla en las ecuaciones de compatibilidad, una de las interpretaciones que tiene muchas interpretaciones la ecuación de compatibilidad, por eso es tan importante. La falla en la ecuación de compatibilidad, lo que te está diciendo es, ¿qué me va a garantizar la compatibilidad a mí? A mí me va a garantizar la compatibilidad en que estos 2 puntos terminen uno arriba del otro. En cualquier parte, pero uno solo, no 2. No puede haber 2. Eso significa esta famosa cuestión de que sea único el U1, U2, U3. La unicidad en U1, U2, U3 implica que justamente no tenga yo este problema de que se me separen las cosas en un determinado lugar. A ver si quiero, espera que quiero controlar la... Sí, 4:42. Bueno, ya voy a ir cerrando. Entonces, a ver si hay algo más que pueda avanzar. Bueno, entonces, claramente, ahora pensamos de otra manera. Si D es una deformación y no una rotura, tiene que cumplir con las condiciones de compatibilidad. O sea, si D termina siendo un tensor de... Imagínense ustedes que si ustedes no cumplen con la ecuación de compatibilidad, se entran a caer como un piano todas las cosas. Porque si la ecuación de compatibilidad me termina dando 2 puntos en vez de un solo punto, ya no tengo un continuo. Si no tengo un continuo, entonces las derivadas que yo dije que iba a derivar, no las puedo derivar. Hay que tener en cuenta que no estoy todas estas son derivadas sobre campos continuos. Entonces esa fibra que yo le dije que la fibrita se corría, todo empieza a caerse por un lado y para el otro, porque no hay ninguna garantía de que esa fibrita no quede partida en el medio por una fisura. O sea, es un despelote, se me cae toda la teoría. O sea, si yo quiero que D sea deformación, más vale que cumpla con la ecuación de compatibilidad. Más vale que cumpla. Pues si no cumple, se arma un quilombo. Sobre todo cuando se trata de este tipo de problemas. Después vamos a ver casos especiales en que puede no cumplirse, pero tiene solución. Pero tiene solución. Esto que les digo yo, cuando no se cumple y se rompió, no tiene solución. Ya estamos en el horno, entonces ya D no es una deformación tampoco. Ese conjunto que ustedes creyeron que es una deformación, no es una deformación. Ustedes no pueden, o sea, no sé si ustedes me comprenden. No es solo que acaban de detectar que se rompió. Acaban de decir que lo que ustedes suponían que era un epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 o un gamma, no es. Porque si se rompió, el epsilon no es epsilon, el gamma no es gamma, nada es nada. O sea, ustedes han detectado que se rompió, pero a partir de ese momento detectan que ninguna de las cosas, no es que ustedes pueden sacar conclusiones de lo que... Digamos, bueno, entonces puedes sacar una conclusión de este pedacito. No, se te cayó todo, se te cayó tu teoría. Se te vino a la mierda todo el tablero. Entonces, la cosa no es tan sencilla, por eso uno dice que la condición de compatibilidad es una condición de cumplimiento obligatorio para las deformaciones si no queremos encontrar ese problema de rotura. Después vamos a ver que tenemos alguna forma de que no sea obligatorio y tenemos forma de solucionarlo. No hay problema, todo se soluciona, pero primero hay que saber qué es lo que está pasando. Bueno, para la clase que viene vamos a empezar con la visión analítica, es decir, vamos a hacer la descripción matemática de este problema. Les recomiendo que por favor lean lo que vimos dando hasta ahora, porque yo voy a demorarme 10 minutos, aunque ustedes no crean, los 10 minutos que conversamos antes de empezar, yo conversamos exactamente 13 minutos, yo terminaba el tema de compatibilidad. O sea, yo no le voy a dedicar más de 10 minutos a lo que me falta compatibilidad, mírenlo bien, entonces ustedes le sacan jugo grosso a lo que estoy diciendo. Bueno, los dejo ir, son 4:46, porque si no me putea la gente de Hormigón, aunque hoy creo que no tienen clase, me parece, ¿no? A ver, les pregunto a todos, ¿tienen para seguir 10, 15 minutos más o no tienen? Si alguno no, si no sigo y ya terminamos, entonces por ahí es mejor.
No sé, porque creo que hoy no tienen clase de hormigón. Hoy sí, justo hoy sí. ¿Tienen? Sí, tenemos, pero No, clase de taller. no hay drama, suspendemos, no hay ningún Yo problema. sigo. Está bien. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Adiós, ingeniero. Bueno, chaucito. Hasta luego, ingeniero. Feliz día. Gracias, che. Y clase de consulta a las 6, ¿no? Vamos a empezar la clase de consulta hoy, 6:30. Ok. Feliz día, adiós. Bueno, gracias.